Muy buenas noches, tengan todos ustedes, ¿qué tal? Bienvenidos a su taller de historia de aquí del Yucatán Country Club. Saludos a todos los socios, residentes, directivos del country. Gracias por esta oportunidad que nos dan a los amantes de la historia. Gracias a ustedes, los que miran este programa todos los lunes, y aunque no sean lunes, ustedes los pueden ver cualquier otro día de la semana, que se acomoden sus horarios, para conocer una historia verdadera, muy reciente, estamos hablando de los años 30. Hoy terminamos el tema, hoy vamos a epilogar toda la parte de la revolución, toda la parte del maximato, pero lo más importante es, más que les haya gustado este tema tan largo, fue de los más largos, otro que estuvo largo fue el del Porfiriato o el de Juárez, pero este creo que lo venció, pero lo importante es el conocimiento histórico. Lo importante es que se les quede esa curiosidad para que empiecen a investigar más sobre estos temas. No es tan fácil encontrar libros, bibliografías sobre estos temas. Me han preguntado por WhatsApp, no, por correo o inclusive por conducto de las redes del country, que dónde pueden conseguir esos libros. Okay. Bueno, hay un archivo, que es el archivo Calles Torreblanca, en el cual pueden ustedes acceder fácilmente en persona, precisamente yendo a esa casa que está en la calle Guadalajara. Ahí pueden ustedes sacar copias, hay una pequeña librería, y ahí se venden los libros ya editados de 2 tomos de los principales documentos del archivo Calles Torreblanca. Y lo interesante es que están con todo y fotos que no van a encontrar en ningún libro, mucho menos de texto. Entonces, allá pueden ustedes encontrar, en donde van a ver los libros de tanto de Calles cuando era muy joven, y luego de Calles cuando ya era un anciano, era un viejo. Muchos van a encontrar allá, independientemente de lo que vean dentro de la casa, sino que es un lugar, no llega a la categoría, ¿verdad?, de la Capilla Alfonsina. Quizás ustedes conozcan ese lugar, la Capilla Alfonsina es la capilla, así se le llama, a la gran biblioteca inmensa para estudiar allá, la Capilla Alfonsina del gran pensador mexicano, don Alfonso Reyes, que era el hijo menor del general Bernardo Reyes, amigo personal de don Porfirio, y que pues era la opción para don Porfirio de ser el presidente y salirse él. No la puso, falló ahí, estalló la revolución, y don Bernardo siempre le fue leal a don Porfirio. De hecho, muere en la escena trágica al intentar tomar Palacio Nacional. Él obviamente era enemigo de Madero. Su hijo es Alfonso Reyes, autor de muchos libros, pero lo principal es esta capilla muy interesante. Es una biblioteca enorme, se llama capilla porque así le llamaba él. Pues algo parecido es lo de Calles Torreblanca. Algo muy parecido. Hasta hace 30 años, hasta los 80s, principios 90s, doña Hortensia se encontraba ahí, se le podía entrevistar. Era maestra del Colegio de México, pero también estaba allá. Okay. Y pues ya murió doña Hortensia, hace ya algunos años ya murió ella, pero ahora son los nietos los que estarán a cargo. Y pueden averiguar muchas cosas ahí. Es lo principal. Otros son los 2 libros que les comenté. Hay uno muy interesante también que es de Enrique Krauss, aunque ese es como para personas que ya saben más de Plutarco, como el caso de ustedes, que tienen muchas fotos también muy interesantes, no ni comparación con las que tiene el archivo Torreblanca, pero sí tiene muchas fotos, y es una colección que se llama Biografía del Poder, que sacó Enrique Krauss hace muchos años, las ha reeditado, y pueden ustedes ver ahí todo lo que ocurrió. Otra obra, aunque esta es una novela histórica, pero habla muchísimo de Plutarco Elías Calles, mucho, es una de las primeras obras que hizo el famoso historiador Francisco Martín Moreno. Para mí, la mejor, México Negro, porque todo lo enfoca desde el momento del petróleo, y la obra se desarrolla entre 1908 y 1938. Muy interesante. Te los recomiendo mucho. México Negro. Ha escrito muchísimas obras el maestro Martín Moreno, un gran historiador. Pero la mejor ha sido esta. Las demás les ha puesto demasiada sabor al caldo, mucha sal, okay, a sus tacos,
y eso ha hecho perder un poco el gusto del taco. Entonces, en cambio esta está muy documentada, muy bien hecha. Es una obra bastante grande, pero no te cansas de leerla. Y obviamente casi toda la obra es el periodo de Plutarco Elías Calles. Entonces, hay mucho allá de donde pueden ustedes conseguir. También hay una obra de Plutarco Elías Calles que editaba la editorial Yus, una editorial católica que se editaba y por lo general pues obviamente criticaba a la historia oficial. Se llama Plutarco Elías Calles, cacique mexicano o algo por el estilo. Igual muy crítico hacia Plutarco Elías Calles. Pero pues hay más, siempre hay más, son periodos muy importantes en la historia de nuestro país. También pueden ustedes encontrar también una muy interesante. Esta no es novela, son como los recortes de periódicos explicados de la época. Se llama El General en la Bombilla, en donde si lo leemos bien y veremos, está claro que fue Calles el que mandó matar a su compadre Obregón. Pero en fin, saludo también a todas aquellas personas que nos miran en el extranjero. Obvio decía a los mexicanos, mis hermanos y compatriotas, que les guste la historia. Como les dije la semana pasada, la verdadera historia es lo único que puede darle luz y claridad a las etapas más convulsas que ha llevado nuestro país. Entonces, la verdad es importante. Por eso, no en vano hay un lema, no recuerdo quién lo dijo, pero que decía así: la verdad nos hace libres. También en otros lo han puesto: la verdad nos hará libres. La verdad, aunque duela, siempre debe de prevalecer, porque la mentira nos conduce irremediablemente al caos, la verdad a la luz. Bien, pues bienvenidos, y vamos hoy a epilogar ya esta etapa, después de varios meses de estar con la revolución y ver a Madero, ver a Zapata, a Victoriano Huerta. Estamos repasando a quienes vimos, ver la convención de Aguascalientes, a Eulalio Gutiérrez, a Roque González Garza, ver la reunión de Coahuila que hizo Carranza en su hacienda de Cuatro Ciénegas, la entrada de los pequeños propietarios o pequeños empresarios para secuestrar la revolución, que al fin de cuentas la secuestraron, porque son ellos los que van a eliminar a los auténticos revolucionarios de la primera época y son los que nos van a conducir al México actual. O sea, la parte quizá más nefasta de la revolución, que no eran revolucionarios, fue la que ganó al fin de cuentas. Al morir Carranza, vienen los honores al poder: Adolfo La Huerta de su interinato, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, los tres sonorenses seguiditos. Pero además, fue la muerte de Pancho Villa, la muerte de Emiliano Zapata, la muerte de Carranza. O sea, cómo van muriendo los revolucionarios, porque pasó como en la mitología griega: Saturno se devoró a sus hijos. Pues algo por el estilo. Y al fin de cuentas solo quedó uno. ¿Se acuerdan ustedes? En la mitología griega quedó Zeus, y aquí solo quedó uno, quedó Plutarco. Quedó Plutarco, que es el que va a llegar al final de los finales y va a poder contar su propia historia. Nada más que terminó mal, por así decir, desterrado por Lázaro Cárdenas. Entonces, después de los sonorenses viene la traición a la Constitución y a la no reelección. Se cambia la Constitución, se cambia la no reelección para que vuelva a Obregón, precisamente Obregón, y se cometen los asesinatos de Serrano, la persecución religiosa, los asesinatos del padre Pro, de Segura Vilchis, de Humberto Pro, de Tirado Arias, la prisión de la madre Conchita en las Islas Marías. Todo esto se da debido a la muerte de Obregón de manera muy, pero muy extraña. Una muerte
que todo parece indicar que vino de la orden presidencial, la muerte de Obregón. Posteriormente viene el maximato, de que estamos terminando de ver ya, hoy terminamos ya finalizando con el epílogo, en donde pues aparecen los famosos peleles que les llamó Vasconcelos, Emilio Portes Gil, Pascual y Rubio, que fue el que vence entre comillas a Vasconcelos. Vasconcelos lanza el plan de Guaymas, nadie le hace caso porque comete errores, se va a París y ahí desaparece Vasconcelos un tiempo. Viene Abelardo Rodríguez porque Pascual no quiere saber nada y renuncia. Y luego viene la era de Cárdenas. ¿Okay? Cárdenas nombrado, impuesto por Calles por 6 años. Recuerden que ya había un plan sexenal y Calles va a nombrar a Cárdenas. Y Cárdenas, pues para la vista de los callistas de la familia de Calles, pues era un ingrato. Cárdenas le pagó mal a Calles. Si leemos, hasta hace poco se descubrió que Lázaro Cárdenas llevaba como un diario diario, y se editó, se publicó hace como 3 o 4 años, un poco antes de la pandemia, y vemos que él lamenta el haber tenido que desterrar a Calles, y trata de justificar, no echándole tanto la culpa ni tanta la tierra a don Plutarco, sino a sus amigos. Él dice que los culpables de la caída de Calles, que él, Lázaro, haya tenido que actuar así lo dice en sus memorias, es por culpa de sus amigos. Y le echa la culpa directa a Luis N. Morones, a Tomás Garrido, a Luis L. León, a Melchor Ortega. Dice, ellos lo llevaron a la debacle. Trata de justificarse mucho. Es muy probable que cuando escribió sus memorias, su diario, ya sabía que tenía la enemistad de la familia de Calles con la que él había convivido y crecido. Bueno, entonces ya vimos que entonces Calles pues es desterrado cuando Cárdenas se pone las pilas, se va del lado del socialismo, apoya las huelgas. Esto Cárdenas las utiliza para dejar más mal parado a Plutarco Elías Calles, y termina esto la noche del 10 de abril de 1936, cuando Plutarco Elías Calles es sorprendido en su hacienda en Cuernavaca y apresado, porque eso fue lo que hizo, lo prendieron y lo desterraron. ¿Ok? Bien. Hasta ahí quedamos la vez pasada, y hasta aquí termina formalmente el periodo de la Revolución, porque ya entra una etapa institucionalizada ya de una manera mucho más organizada que antes. Pero vamos a finalizar y a concluir qué pasó con los personajes centrales, qué pasó con los cristeros, qué pasó con todos los que desterró el callismo y qué pasó con el mismo Plutarco Elías Calles. ¿Okay? Bueno. Calles, don Plutarco, va a llegar con sus amigos a Bronzeville, como habíamos quedado. Ya estoy epilogando. Y ahí, con la poca lana que tenía, pues cada quien va a rentar un hotelito y se va a comunicar con su familia. Nos interesa seguir, en el caso, a Plutarco. Los demás, pues, ahí se fueron bandeando. Plutarco Elías Calles, enseguida se presenta don Fernando Torreblanca a Bronzeville para ver las necesidades. Efectivamente, ya se sabía en México, se había publicado el decreto de expulsión de Plutarco Elías Calles, de destierro, y entonces, pues no podía volver. Y entonces la familia Calles decide, pues, en Bronzeville, pues era un lugar muy chico, no les gusta mucho, y deciden pasar a California, o sea, ir del otro lado, de Texas a California. ¿Por qué? Porque ahí estaban muchos mexicanos, como han estado hasta hoy. Los Ángeles, San Diego, hasta San Francisco. O sea, y deciden vivir unas veces en Los Ángeles y otras veces en San Diego. De hecho, allá más bien San Diego. Ahí van a comprar una pequeña casa, ni comparación con la que tenía en México. Y ahí la familia entera, bueno, no entera, pero mucho de su familia, se van a ir a vivir con él para que no esté solo. Como un dato curioso, que cuando estuvo un tiempo en Los Ángeles, a 2 cuadras de su casa, vivía nada menos y nada más
que otro desterrado, Adolfo de la Huerta, Fito de la Huerta, que daba clases de canto. Y había hecho su dinerito porque clases de canto y de oratoria. Recuerden que Adolfo de la Huerta había sido derrotado por los americanos cuando Obregón hizo el Tratado de Bucareli. Y los americanos le dieron a Obregón pilotos americanos, bombas americanas, aviones americanos para bombardear las bases de la Huerta, porque de la Huerta se había levantado en armas por la imposición que Obregón quería hacer de calles, precisamente. Y Adolfo de la Huerta estaba ganando. Fue otra oportunidad que tuvo pues si bien no la democracia, al menos sí la honestidad de ganar, y perdió. ¿Perdió por qué? Porque obviamente al Obregón entregarles el petróleo a los norteamericanos pues lo pagaron con aviones y con pilotos y bombardean las bases de la Huerta. Eso lo comentamos hace algunos meses cuando vimos la revolución de la huertista. Y Adolfo de la Huerta tiene que huir, porque si lo agarraba a Obregón o Calles lo iban a fusilar. Recuerden que ellos dos no perdonaban. Entonces, entonces Adolfo huye, se va primero a La Habana y de La Habana cruza a Estados Unidos, a Nueva Orleans, y de Nueva Orleans se va a Los Ángeles, donde empezaba a funcionar los estudios Hollywood, empezaba el cine sonoro y pues obviamente las películas musicales de canciones y la oratoria pues eran muy útil. Antes no era necesario porque pues era cine mudo, y es ahí donde Adolfo de la Huerta empieza a dar clase a muchos de estos personajes y por lo tanto vivía ahí. Entonces no podemos saber si alguna vez se toparon, nadie lo ha escrito, nadie lo ha dicho, no hay fotos, ni tampoco nada escrito, si se toparon en la calle o en el súper, creo que no había súper, o en algún lado, o a lo mejor hasta tal vez nos invitaron a cenar y a recordar viejas épocas. ¿Te acuerdas cuando te desterré? Sí, no lo sabemos, pero de que estuvieron muy cerca viviendo, sí. Por lo tanto, es lógico suponer que alguna vez se vieron, pero como eran dos desterrados ya, es muy probable que ya no pasara nada. O sea, ¿ya qué? Bien, entonces ahí se va, y ahí se va a quedar un buen tiempo. Ahí va a estar, ya no va a ser nada importante, va a vivir de lo que le mandaban sus hijos, va a estar allá. Los Ángeles, San Diego, Los Ángeles, San Diego, ahí va a estar. Desde 1936, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Va a estar todos esos años ahí. ¿Supo de la expropiación petrolera que hizo Cárdenas en el 38? Sí, pero no hizo ninguna declaración, al menos no hay nada de eso. Ya estaba en otra onda. ¿Supo que Cárdenas le había dado cobijo político en el 37 a Trotsky? Desde luego que sí, pero tampoco dijo nada. ¿Supo de las elecciones de 1940, donde se enfrentaron el general Juan Andreu Almazán contra el candidato de Cárdenas, Manuel Ávila Camacho, donde rompen relaciones Almazán y Lázaro Cárdenas, y las elecciones se cubren de sangre? Todo lo que Cárdenas había cuidado durante su sexenio, ahora se manchaba las manos de sangre, mandando al ejército a matar a electores en donde las casillas iba ganando Almazán. Supo el secuestro de Almazán por parte de gente de Cárdenas para obligarlo a que no proteste contra el fraude electoral que Cárdenas había cometido para que suba Manuel Ávila Camacho. Es probable que haya sabido todo esto, pero pues obviamente quizá le pegó muy duro, ya no hablaba de nada de esto, no hablaba. ¿Regresa a México? Sí regresa. En 1942, cuando ya no estaba Lázaro Cárdenas en la presidencia, sino se encontraba el presidente Manuel Ávila Camacho, como todos ustedes saben, en 1942 México entra a la Segunda Guerra Mundial del lado de los Estados Unidos. La versión oficial, obviamente muy cuestionada, y que hoy por hoy, a más de
70 años que ocurrió esto. Bueno, no más 70, más de 80, porque ocurrió en el 42, estamos en el 22, y esto ocurrió en julio del 42. A 80 años de esto, hoy en día muy poca gente ya la cree, dice eso no es cierto, no pasó, no hay pruebas. Pero la versión oficial es que un barco carguero, petrolero, ¿ok? Y no uno, sino dos, pero vamos a ver uno que fue el más importante, que fue el Potrero del Llano, que se encontraba navegando en aguas territoriales mexicanas, porque iba a fondear en Tampico, Tamaulipas. De repente fue hundido por un submarino alemán. La duda es muy grande porque todo el mundo piensa que eso no fue cierto, que hacía un submarino alemán cruzando todo el Atlántico para llegar al Golfo y hundir a un barquito mexicano que se iba a hundir solo. Desde ahí empieza la duda. Muy raro el acontecimiento, pero fue lo que se dijo. Hoy en día todo el mundo sospecha que los que lo hundieron fueron los norteamericanos. Es mucho más probable para que México entrara a la guerra, porque México coqueteaba con las potencias del eje. De hecho, había un partido nazista en México muy fuerte que encabezaba precisamente José Vasconcelos, desde el extranjero. Bueno, pero en fin, hundieron y obviamente al hundirse el barco, si Ávila Camacho supo quién lo había hundido o no, que como presidente lo debió haber sabido, pero no era nada tonto. Si no fueron los alemanes, había que decir que fueron. Porque si no fueron ellos, ¿quién fueron? Los gringos. Pero los gringos estaban junto a México, pues están junto a México. Si me voy a pelear, no voy a pelear con mi vecino, voy a pelear con el que está 10,000 lenguas allende el mar. Y Ávila Camacho, ya sea porque sí lo creyó o porque así le convenía, declara la guerra a las potencias del eje. Al entrar México a guerra, pues hay una tácita suspensión de garantías individuales. Ya no podías estar saliendo en determinadas horas de la noche, los cines cerraban temprano, algo parecido a como pasó con la pandemia. Había vigilancia policíaca para que nadie estuviera afuera, porque si te daban las 10 de la noche afuera, podían pensar que eras un conspirador del eje y te detenían. Había lo que era el grupo de inteligencia mexicana más la inteligencia norteamericana que ayudaba. Entonces, ante esta situación, México se va a empezar a desunir otra vez. ¿Y cuánta falta hace la unión? Verás que todos los presidentes han tratado, a la mayoría, de hacer la unión. Y Ávila Camacho, al ver que había mucho mexicano pro-nazi, mucho mexicano pro-gringo, muchos que querían la guerra, muchos que no la querían, y que había una desunión tremenda, decide hacer la Cena de la Unidad Nacional. Manuel Ávila Camacho, en 1942. Y para demostrar que el gobierno era el primero que estaba unido, levanta el destierro a todos los desterrados mexicanos. Pueden volver a su patria. Es más, los invito a volver y los invito a una cena de los políticos desterrados conmigo, presidente, en Palacio Nacional. ¿Y saben qué? Va a funcionar. Porque llegaron sopas del destierro: Adolfo de la Huerta, Pascual Ortiz Rubio, José Vasconcelos, Plutarco Elías Calles. Y para ponerle la cereza al pastel, Manuel Ávila Camacho va a invitar a los expresidentes vivos que habían para que vayan a esa cena. Y una foto icónica donde en la puerta del Palacio Nacional se levantó una tarima inmensa para que salieran antes de la cena, salieran en esa tarima que daba el Zócalo, todos los expresidentes rodeando como un solo hombre a Manuel Ávila Camacho. Y Manuel Ávila Camacho iba a dar un discurso. Y en esa fotografía podemos ver, dando un discurso frente al micrófono,
a Manuel Ávila Camacho, a su derecha, Lázaro Cárdenas, su inmediato antecesor, a su izquierda, Plutarco Elías Calles. Y así, en cada lado, Abelardo Reyes por un lado, Pascuoti Rubio por el otro, Adolfo de la Huerta por el de más allá. Todos los presidentes, expresidentes vivos, estuvieron en esa cena de la unidad. Terminando el espectáculo público, que la gente los viera y los aplaudió, era la primera vez que veían a todos los presidentes juntos y aparentemente en buen plan, porque todos ellos habían peleado. Entran a cenar en lo que es el patio del Palacio Nacional, que se había puesto mesas redondas, y así como se hace hoy con las bodas. ¿Okay? Ya no es que yo llego y veo dónde me siento. Ahí está mi amigo allá, le voy a tomar los tragos. No. Ya hay una persona, un coordinador que te dice, usted está en tal mesa, ahorita le llevo. Pues algo así. Y Manuel Ávila Camacho había decidido que en una mesa estuvieran juntos al lado Cárdenas y Calles. Y los van a sentar juntos. Están las fotos. Están sentados juntos. ¿Qué se dijeron? Nadie sabe, nadie supo, nadie sabrá. Los testigos dicen de que no se dio nada y meramente era hola, ¿qué tal? O sea, lo cortés no quita lo valiente. Y que como no hubo una aparente reconciliación durante la cena, cuando se retiraron, en uno de los automóviles oficiales del presidente, el presidente ordenó que tanto Cárdenas como Calles fueran llevados los dos juntos al mismo tiempo a sus respectivos hoteles o casas. O sea, compartieron juntos, ¿ok? Calles y Cárdenas. El chofer que le dijo Manuel Ávila Camacho, que le dijera si habían hecho las paces, no comentaba nada. Cada quien estaba en su onda. Eran como dos novios que acaban de romper y que te voy a llevar a tu casa. Ya no hablas en el camino. Algo así. Aparentemente, nunca hubo, a pesar de que Manuel Ávila Camacho lo intentó, nunca hubo esa vuelta a armonía. En 1945, don Plutarco Elías Calles se empieza a sentir mal. Obviamente, efectos de tanto trago, sobre todo, problema hepático y pancreático, que va a tener que ser operado en un hospital de la Ciudad de México. Y el 19 de octubre de 1945, el general Lázaro Cárdenas fallece en ese hospital. Es velado en su casa, donde hoy está el archivo Calles Torreblanca, como les conté. Allá es velado. Tenemos las fotos del velatorio. Políticos del ayer fueron a darle el pésame a Fernando Torreblanca, a Hortensia, a toda la multitud. Está muy detallado en la prensa el velorio de Calles. Pasaron por ahí los expresidentes Abelardo Rodríguez, Adolfo de la Huerta, todos los que ya habían hecho las paces con él. Hortensia Elías Calles era la que dirigía como la anfitriona, puso orden porque había un desorden en la sala, y al día siguiente es el entierro, donde va a ser enterrado en el Panteón Francés de la Ciudad de México. Mucha gente, políticos en su mayoría, políticos, estaban ahí, no tanto el pueblo, sino políticos, y se sabe quiénes fueron. No asistió para nada, y doña Hortensia siempre dijo, jamás, ni una nota ni nada, dio el pésame por la muerte de Plutarco Elías Calles. ¿Quién? Lázaro Cárdenas. Nunca se presentó. Ávila Camacho fue, como presidente que era, fue a dar el pésame, y estuvo también cargando el ataúd rumbo al cementerio, pero Cárdenas nunca se presentó ni mandó nada. Por eso es que la obra escrita por su nieto, Alfredo, en la etapa cardenista, él despedaza a Lázaro Cárdenas. Y otro que lo hace también, y mucho, es un libro de Francisco Martín Moreno, que les recomiendo mucho, sobre todo a los que son maestros. Se llama México Engañado. Léanlo. Muy, muy interesante, porque compara lo que dice la historia oficial,
Entonces él contesta con fuentes originales, desde Cortés hasta Peña Nieto. El libro está gordo, pero lo interesante es que es de los pocos autores que despedazan a Lázaro Cárdenas. Era un bandido vendido a la Unión Soviética y luego a los Estados Unidos. Destruyó el campo mexicano. La reforma agraria fue un fracaso. Destruyó haciendas, destruyó tierras, destruyó... o sea, le dice un montón de cosas a Lázaro Cárdenas. No asistió para nada, ni dio un pésame a doña Hortensia. Don Plutarco permaneció en el panteón, la tumba familiar, hasta finales de los 60, cuando, conmemorando los centenarios de la Reforma, los 50 años de la Revolución y muchas cosas, el presidente Gustavo Díaz Ordaz decide hacer lo que Obregón había hecho con el Ángel de la Independencia. Decide convertir el monumento a la Revolución, que era un monumento, en pequeñas tumbas, pequeños cementerios. Así como Obregón convirtió el Ángel de la Independencia, no era el objetivo de don Porfirio hacer eso, que fuera un lugar de criptas de los cadáveres de los héroes de la Independencia. A Gustavo Díaz Ordaz se le ocurrió hacer lo mismo, pero con el monumento a la Revolución. Y entonces se adapta el monumento en sus pilares para poder allá meter urnas de los que él les llamó héroes de la Revolución, que no tiene nada de héroes de la Revolución. Y ahí pasaron los cadáveres, o mejor dicho, los huesos, ya en urna, no el ataúd, ya en urnas los huesos de Madero, de Pancho Villa, de Carranza y de Plutarco Elías Calles. La familia de Plutarco, junto con el presidente, llevan la urna, y la urna o la cripta de Plutarco Elías Calles se encuentra entrando de frente al monumento por la avenida Juárez. Es la columna por la izquierda, la que da hacia el fondo. Ahí dice Plutarco Elías Calles. Una capillita que sábado y domingo se abre, porque no fue, y ahí está en un cuadro de Calles, y está la urna metálica con los huesos de Plutarco Elías Calles. Ahí está. Lo más chistoso es que 30 años después, y exactamente 30 años después, qué ironía de la vida. Digo, más ironía que 3 veces el mismo día, con años de diferencia, haya habido un terremoto en México. Algo pasa, ¿no? Okay. Pero el 19 de octubre de 1970, o sea, ¿cuánto? 25 años después, 25 años después, en la misma fecha en que murió Plutarco Elías Calles, nada más que 25 años después, muere, ¿quién creen? Lázaro Cárdenas, en la misma fecha que Plutarco Elías Calles. Y sus restos, hay así, no hubo necesidad de trasladarlos directamente, los depositan en el Monumento a la Revolución, al lado de los de Plutarco Elías Calles. Chistoso. Tal vez si no hicieron las paces en este mundo, yo creo que en el otro ya lo habrán hecho. ¿Ok? Con esto termina toda la historia de Plutarco Elías Calles. El que quiera visitar sus restos, ahí puede ir a verlo en el Monumento a la Revolución. ¿Ok? Allá cerca del edificio de la Lotería Nacional, cerca de la Torre del Caballito. Allá está. Creo que todos lo conocen, ese monumento. Y en cuanto a la guerra cristera, prosiguió durante todo el sexenio de Cárdenas, prosiguió hasta la llegada al poder de Manuel Ávila Camacho, que con él se acabó todo esto. Y se acabó con una declaración. Cuando él toma posesión, Manuel Ávila Camacho dice públicamente: yo soy católico. Y pueden leer el Universal, el titular. El presidente dice: yo soy creyente. Y la primera orden es: los soldados a su cuartel, los cristeros, total libertad para volver al campo a trabajar. Se acabó la guerra. Y lo más interesante, le otorga el amplísimo perdón a la madre Conchita,
que se iba a chupar 20 años en las Islas Marías y que ya tenía 13 años ahí. Y ordena que inmediatamente se le vaya a buscar como una víctima inocente de la guerra cristera. Y la madre Conchita regresa a la Ciudad de México. Y va a vivir, la madre Conchita muere hasta 1979, si no me equivoco. ¿Okay? Ya era una viejita, dio varias entrevistas en televisión, escribió 2 libros, la madre Conchita, uno que se llama Obregón y el último que se llama Yo, la madre Conchita, donde narra todo su calvario y donde dice que y él siempre argumentó que fuera inocente, que era inocente, era una víctima nada más. Cuando muere, a pesar de que ya se había casado con Carlos Castro Balda, por un permiso expreso del Papa Paulo VI, fue velada y enterrada en su ataúd con su hábito de monja. Tomás de Río Canaval, en 1940 más o menos, también cae en desgracia, ya no estaba Calles. Hay mucha protesta contra la forma de gobernar de él, que era un cacique, y decide huir de Tabasco con su familia y se va a vivir a Costa Rica. Ahí muere Tomás de Río Canaval, está primero en Nueva York y luego en Costa Rica, que Río Canaval muere de un problema de cáncer en el estómago. Ahí se va, la familia de Garrido se fue a Costa Rica. Y así se fueron, epilogando y deshaciendo todos los personajes centrales de la Revolución Mexicana, de los que participaron en todo esto. El partido cambia de nombre, el que fundó el PNR, que fue Calles. Lázaro Cárdenas quiere cambiar el nombre para no recordar a Calles y le pone PRM, Partido de la Revolución Mexicana, y Manuel Varela Camacho le pone el nombre que actualmente tiene, que es PRI, PRI. O sea, primero es el mismo, primero se llamó PNR, Partido Nacional Revolucionario, con el que nació. Posteriormente Cárdenas le pone PRM, Partido de la Revolución Mexicana, y luego Manuel Varela Camacho le pone PRI, Partido Revolucionario Institucional, que es el grupo que tiene, es el nombre que tiene. Con esto se acaba todo el régimen revolucionario y entramos a otro régimen que ya es la revolución institucionalizada, pero ese es otro tema que no vamos a ver nada, para cambiar un poquito de ambiente y empezar a ver una serie de pláticas que vamos a dar, que van a ser sobre los aniversarios. Estamos sobre los 100 años de cosas que pasaron importantes, 150 años de otras cosas, 50 años de otras, son los que vamos a ver. Por ejemplo, el bicentenario igual. Por ejemplo, ahorita si diéramos un túnel de tiempo y volviéramos a 200 años, ahorita, hace 200 años, estábamos siendo gobernados por el primer gobernante mexicano. Y casi nadie nos habla de él, nos habla como consumador, pero no como gobernante. Y que es lo que empezaremos muy probablemente la próxima semana. Pues con esto terminamos todo lo que se refiere a no solamente a Calles, sino a la revolución, que tuvo varias etapas, desde Madero en 1910 hasta el momento de que cae el maximato en 1936. Su epílogo, o sea, se cierra este esquema en los años 40 con Manuel Ávila Camacho, porque después de Ávila Camacho ya es otra historia mucho más moderna, ya empieza la modernidad, ya empieza la tecnología, ya empieza la televisión, Miguel Alemán, Ruiz Cortines, López Mateos, en fin, todo lo que vendría siendo, y a lo que Enrique Krauss le llamó a ese periodo, a partir de Alemán en adelante, la presidencia imperial. Pero en fin, con eso terminamos este largo tema. Espero no les haya yo aburrido durante tantas semanas, meses ya con el mismo tema, pero creo que fue importante para que conociéramos el origen de nuestra historia actual. Es decir, de qué pie cojeamos, que viene desde esa época, y de qué pie avanzamos, que viene también desde esa época. Les agradezco mucho su atención. Gracias por todas estas semanas de la revolución que estudiamos, y les recomiendo mucho que no se queden solamente con lo que digo, sino que ojalá puedan leer un poquito más sobre estos temas, porque nos dan mucho más entendimiento de los acontecimientos actuales. Porque recuerden que para poder transformar el futuro tenemos que entender el presente
y no hay manera de entenderlo más que conociendo el pasado. Conocer, entender, transformar. Muchas gracias. Muy buenas noches. Nos vemos el próximo lunes, ¿ok? Que ya será noviembre, ¿ok? Hoy es día de Halloween, así que hay que gozarlo. Y nos vemos la próxima semana, ¿ok? Y que Dios les bendiga. Buenas noches.